Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes, internautas, en este día lunes 2 de marzo, dándole gracias a nuestro Dios que nos permite llegar a sus hogares con otro estudio de la lección de escuela sabática. Quiero agradecer su sintonía y al mismo tiempo invitarle para que nos acompañe en algunos eventos que se aproximan aquí en nuestro ministerio, como es el tercer sábado del mes de marzo, el día de ayuno y oración que hemos de tener con toda la membresía en todas las iglesias Advenimiento. Día de ayuno y oración el tercer sábado del mes de marzo. Pero también quiero invitarles para nuestra poderosa vigilia que tendremos el 28 de marzo. Una vigilia que dará inicio a las 5:45 de la tarde hasta las 2 de la madrugada o 2:30 de la madrugada. Esta vigilia trae el elemento de que abrirá con un recital hermoso de cantos que son muy inspiradores. Y luego del recital, su servidor abrirá la vigilia con un mensaje apropiado, pero inmediatamente procederemos a la cena del Señor. Así que esta cena del Señor andará ahí por las 7 de la noche a lo mejor, dando inicio. Pero después de la cena del Señor, esa fiesta espiritual ha de continuar con mensajes, con diferentes oradores de la iglesia, Advenimiento, y también con cantos especiales intercalados. Será una vigilia donde clamaremos al Señor por el derramamiento del Espíritu Santo. Pronto estarán ustedes oyendo un promo que vamos a hacer. La vigilia tiene como título o como lema: despierta, iglesia, tu redención está cerca. No se pierda esto porque estará transmitido en vivo. Así que ese es el segundo evento que tenemos en el mes de marzo. Pero luego en abril, el segundo fin de semana de abril, en la segunda semana, empezando desde el día jueves, tendremos nuestro congreso campestre. Y estamos invitándoles para que hagan planes y vengan. Tenemos hermanos que van a venir de Arizona, hermanos que van a venir de Oklahoma, hermanos que van a venir de Florida, hermanos que van a venir de diferentes partes. Hasta de México tendremos, porque tendremos como invitada a una doctora naturista que vendrá para instruirnos en el área de la salud, y tendremos también a una psicóloga que vendrá para instruirnos en la parte de la salud mental, más los oradores que estarán preparando al pueblo de Dios para los tiempos difíciles que vienen. Será un congreso muy especial. No se lo pierdan, hagan planes de venir. Es del 9 al 12 de abril. Y así les dejo estos 3 anuncios para que los vayan ustedes poniendo en el calendario, y los que puedan asistir, vengan, y los que solo pueden conectarse, conéctense. Será una bendición. También quiero aprovechar para decirle a los hermanos de la iglesia de San Antonio, la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de San Antonio, y a la audiencia del canal 51.3, que este próximo sábado estaré con ustedes proclamando la verdad presente. Vengan con nosotros a partir de las 9 de la mañana, allí en San Antonio, en la siguiente dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227. Rentamos en el templo Lackland Baptist Church. Allí, a partir de las 9 de la mañana, vamos a dar inicio al servicio de adoración a nuestro Dios. Están todos invitados. No falten. Y también quiero decirles que en la medida en que sientan el llamado de Dios, pasen a Macedonia y ayúdennos para seguir haciendo la obra que el Señor nos ha puesto a hacer como ministerio.
¿Cómo nos pueden ayudar? Orando, poniendo diezmos aquí, dando donaciones especiales, ofrendas, primicias, lo que usted en su corazón quiere entregarle a Dios, porque con eso usted ayuda a pagar los $54,000 al mes, que representa el tener 4 canales de televisión y una radio predicando 24/7 y sufragar los gastos de lo que hacemos allá en Shepherd, en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida, con esa atención gratuita que le damos a todos los enfermos que recibimos cada mes. Gracias a los que hoy nos puedan ayudar de acuerdo a las opciones que están ahí en la pantalla, que ustedes pueden escoger. Miren las formas que hay, pero el número de teléfono se los doy por si desean comunicarse con nosotros. Es 214-881-4029 y el WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo ustedes nos pueden ayudar. Gracias. Y ahora que la señorita Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria, ¿qué les parece? Adelante, Amy. El versículo para memorizar de hoy, lunes 2 de marzo del 2026, es Lucas 13:24 y dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Les invitamos a podérselo aprender y meditar en él durante nuestro día, y se los leeré una vez más. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado ese hermoso versículo, voy ahora a presentarles a mi hermano Ramsés Ágreda, quien desde West Palm Beach me va a acompañar. Ayer dije que Gabriel me iba a acompañar 3 días, pero el hermano Ramsés estaba listo para ayudarme hoy, así que estamos aquí con él. Ya mañana regreso con Gabriel y después con mi hermano Ramsés a lo mejor seguimos el siguiente día. Pero, hermano Ramsés, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Como siempre, se los he dicho, para mí es un gozo, un privilegio participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática, que yo creo que nosotros somos los primeros que aprendemos lecciones maravillosas, y pudiéramos nosotros durar mucho tiempo hablando de las tantas lecciones que se desprenden de estas lecciones de escuela sabática. Así que en esta semana estamos estudiando sobre el profeta Habacuc, un profeta menor. Muy interesante lo que este profeta nos puede aportar para nuestro aprendizaje espiritual. Y bien, hermanos y amigos que nos escuchan, también agradezco todos los comentarios que nos han enviado a través de los chats, a través de la internet, que nos mandan siempre los comentarios a través de estas lecciones de escuela sabática, que muchos hemos visto cómo han llegado y cómo han tocado esos corazones de muchos hermanos. Así que muchas gracias, hermanos, por sus diezmos, ofrendas y donaciones que también aportan a este ministerio. Como también, hermanos, siempre se los recuerdo, no se olviden de darnos un me gusta o un like a todas nuestras presentaciones que hacemos a través de las redes sociales, para que esto pueda llegar más lejos de lo que ha llegado. Y no se olviden de suscribirse, aquellos que nos están sintonizando por primera vez, que no se han suscrito a los diferentes canales de YouTube de la Iglesia Advenimiento, háganlo, para que así esto pueda cada día crecer más. Así que sin más que hablar, vamos entonces a comenzar esta lección del día de hoy, no sin antes teniendo una palabra de oración. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estas lecciones de escuela sabática. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas a la hora de presentar estas lecciones, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras, Señor, las que tú presentes en nosotros, que tú seas nuestro maestro, Señor, y que lo que hablemos sea dirigido por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por escucharnos. Acompáñanos en esta lección, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Paciencia en la demora. Hermano Ramsés, ¿por qué deseaba Habacuc aceptar el plan de Dios? Bien, pastor, para contestar esta pregunta, vamos entonces a contestarla leyendo en el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13, que dice así:
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Oh hermanos, podemos ver claramente, aquí podemos ver claramente que el profeta Habacuc, un profeta que fue levantado en los tiempos cuando el pueblo judío estaba por ser llevado cautivo a Babilonia, un pueblo que estaba, hermanos, en la más terrible apostasía. El Señor había enviado a sus siervos los profetas para que amonestara a su pueblo, a ese pueblo rebelde, ese pueblo que no quería escuchar a los profetas. Y el Señor mandó a todos los profetas, y sin embargo, este pueblo siguió en la más abyecta apostasía. Sin embargo, el profeta Habacuc, en estos versículos que acabamos de leer, es como una queja que el profeta Habacuc le eleva al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero fíjense, hermanos, cuál es la queja de Habacuc en relación a, a ese castigo que le venía al pueblo judío. Fíjense, o sea, el profeta Habacuc se quejaba, o sea, le decía a Dios: Señor, ¿por qué tú vas a castigar a tu pueblo con una nación más impía que tu propio pueblo? Estamos hablando en este caso de los caldeos, es decir, de los babilonios. Hermanos, eso, digamos, ya que el pueblo judío no hacía caso a las amonestaciones que Dios le enviaba a través de sus siervos los profetas, el Señor envió al profeta Jeremías con la última profecía que decía en Jeremías capítulo 25, ustedes lo pueden leer, que dice claramente que el pueblo judío iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años, por mano del rey Nabucodonosor. Es decir, el Señor les habló claro a ese pueblo que no entendía los símbolos de las profecías. Les habló con nombre y apellido. Hermanos, y más tarde se cumplió ese juicio, ese castigo que Dios le envió a una nación rebelde como lo era la nación de Judá o el pueblo judío. Hermanos, qué triste que Dios haya utilizado un pueblo más malvado, vamos a decirlo así, más rebelde, no sé, en apostasía estaba este pueblo, por supuesto, que eran los babilonios, que ellos no conocían, ellos eran paganos porque ellos adoraban a otros dioses. Sin embargo, el Señor utilizó a ese pueblo para castigar a esa nación idólatra, para castigar a su propio pueblo. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos claramente cómo Dios usa, y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, o sea, cómo Dios puede utilizar a sus propios enemigos para castigar a su propio pueblo. Es increíble, pero así trabaja el Señor. Por eso es que el profeta Habacuc se estaba quejando: Señor, pero ¿cómo tú vas a mandar, pues? Por eso que dice aquí el versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? O sea, hermanos, esa era la queja de este profeta Habacuc, que cómo era posible que Dios iba a castigar a su pueblo con una nación idólatra como lo eran los caldeos. Bueno, hermanos, ese es el proceder de Dios. El Señor, hermanos, recuerden, como dice Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a quienes, a sus siervos los profetas. O sea, el Señor, antes de que castigue, el Señor advierte. ¿Y cuántas veces no le advirtió a su pueblo, que era el único pueblo, su propio pueblo, que tenía la verdad en ese momento? Hermanos, ese pueblo que estaba en apostasía, ¿cuántas veces el Señor no le advirtió que le iba a llegar un castigo? Hermanos, y finalmente el Señor utilizó a los caldeos para llevar a esta nación cautiva a Babilonia. Permítanme, hermanos, dar una explicación para entender la pregunta del autor. Porque el autor dice: ¿por qué deseaba Habacuc aceptar el plan de Dios?
Primeramente hay que ver cuál era el plan de Dios. Ya el hermano Ramsés se ha referido. El plan de Dios era usar a los babilonios para castigar a su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había caído en apostasía, en una rebelión contra Dios declarada, donde la ley, como decíamos ayer, la habían debilitado, donde justicia no había, donde había mucha opresión. Entonces, ayer vimos preguntas que el profeta le hace a Dios de hasta cuándo esto va a seguir así, porque él, él ve que hay mucha dureza en el pueblo. Él mira que la injusticia en la sociedad judía es cada vez más profunda la injusticia. Y entonces él le hace preguntas a Dios, lo vimos ayer, y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no actúas? Mira, yo predico, yo amonesto, yo exhorto, pero pareciera que no, el mensaje no es recibido, no conecto con la audiencia. ¿Hasta cuándo esto va a seguir así? Y entonces Dios le dice, sí, yo voy a actuar, pero levantando a los caldeos, levantando a los babilonios como instrumento de juicio. Y entonces viene Habacuc y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede un Dios santo usar a una nación más impía que nosotros para castigarnos? Y entonces comienza la lucha. Pero finalmente nosotros vemos en el versículo 12 que Habacuc acepta el plan de Dios. Y el autor pregunta, ¿por qué? ¿Por qué deseaba Habacuc aceptar el plan de Dios finalmente? Porque él sabía que esos babilonios vendrían como instrumento de juicio para castigar, pero no para destruir. Porque él viene y le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Por eso él termina aceptando el plan de Dios, porque sabe que no van a morir. Él tiene la confianza en que Dios va a levantar ese instrumento de juicio para provocar un arrepentimiento en la nación. Por eso le dice, para juicio lo pusiste, y eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos y hermanas, lo que está diciendo prácticamente Habacuc es, tengo fe en medio de la crisis que vamos a pasar cuando los babilonios lleguen. Tengo fe de que nosotros no vamos a morir, que el juicio no tiene el propósito de destruirnos. ¿Por qué? Porque tú le dices, eres desde el principio santo mío. Mire cómo se refiere a él, como santo mío. Hermanos, la relación de Habacuc con Dios era muy íntima, era de pertenencia. Habacuc no se relacionaba con Dios de una manera así superficial, de una manera así como solo cuando, digamos, iba al templo los sábados o los miércoles o el día de culto. No. Él tenía una relación con el Señor donde Dios era de él, le pertenecía. Santo mío, tú eres desde el principio. Hermanos, ¿qué está diciéndole con esto?
tú eres Dios eterno, porque eres desde el principio, y eres Dios mío, y eres santo. ¿Qué está haciendo él con estas palabras? Al hablar así, está él aferrándose al carácter de Dios, hermanos. Eso lo lleva a decir, no moriremos. Por eso el autor dice, ¿por qué deseaba Habacuc aceptar el plan de Dios? Porque sabía que no morirían. Y eso no era, hermanos, optimismo así humano. Eso era, hermanos, confianza plena en Dios. Él sabía que Judá sería disciplinada, pero no destruida. Eso es lo que nos dice que Dios, hermanos, corrige, pero no abandona. El juicio de Dios, cuando es preliminar, cuando no es el final, ¿verdad? Que un día va a llegar, tiene el propósito de que despertemos. Esto es, hermanos, lo que podemos decir ante la pregunta del autor. Y el don de profecía, me voy a pasar ahí de una vez para ir avanzando, porque ya nos estancamos bastantito en esta pregunta. Dice que Dios respondió al clamor de sus hijos leales y mediante su portavoz escogido reveló su resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Estando aún con vida, algunos de los que averiguaban acerca del futuro ordenarían milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra y daría ascendencia a los babilonios. Esa potencia caldea formidable y terrible iba a caer repentinamente sobre la tierra de Judá como azote enviado por Dios. Ahí está. No voy a repetir más de lo que ya dijimos. Pasemos a la segunda pregunta. Hermano Ramsés, ¿qué lección dada ahora al profeta fue altamente aplicada a la experiencia de los pioneros adventistas? Pero antes miremos lo que se le dijo al profeta para después ver cómo eso se aplicó a los pioneros adventistas en las citas que vamos a estudiar del don de profecía. Sí, pastor, la respuesta la tenemos en Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyese en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense qué interesante estas palabras que dice aquí el profeta Habacuc. En el versículo 1 podemos ver claramente, hermanos y amigos que nos escuchan, ¿verdad? Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y ¿qué he de responder tocante a mi queja? O sea, en este caso el profeta Habacuc estaba expectante, esperando a ver qué le decía Dios en relación a esa queja que él tenía. O sea, él estaba esperando a ver si recibía respuesta de parte de Dios, porque el profeta Habacuc le había dicho a Dios: Señor, pero ¿por qué tú vas a castigar a tu pueblo con una nación más impía que él? ¿Cómo es posible? Y sin embargo, el profeta Habacuc estaba esperando a ver la respuesta, a ver qué le decía a Dios. Por eso dice aquí que estaba como estaba el profeta: velaré para ver lo que se me dirá. O sea, en ese momento estaba el profeta Habacuc expectante a ver qué iba a decir Dios en relación a esa queja que Habacuc había levantado. Y fíjense, hermano, lo que le dice el Señor: escribe la visión y escríbela en tablas de piedra. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. Y dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Fíjense bien, hermanos, esto tiene tanto una aplicación para ese tiempo en el que el profeta Habacuc estaba escribiendo esto para el pueblo judío, porque es decir, digamos que el juicio era inminente, ese juicio iba a caer
sobre esa nación apóstata. Pero fíjense, aunque tardare, dice aquí claramente, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es decir, que esta visión también se aplica, o estos versículos tienen relación con el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, por eso dice finalmente, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que hermanos, interesante cómo el profeta, en este caso el profeta Habacuc, está esperando a ver qué Dios le dice en relación a esta queja. ¿Cómo es posible, Señor, que tú estés castigando a tu pueblo con una nación más impía? Todavía si fuera un pueblo recto, todavía si fuera alguien que practicara la justicia, pero una nación más impía que tu propio pueblo, ¿cómo es posible? Hermanos, así es el proceder de Dios. Hermanos, así que esto tiene un doble cumplimiento, tanto para el tiempo del pueblo judío como para el tiempo del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, me gusta la actitud que tomó Habacuc cuando él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Porque era una crisis la que venía, tanto la que ya había en la nación como la que venía al recibir ese juicio con los babilonios como instrumento de castigo por parte de Dios. Pero ¿qué hace Habacuc en esa crisis? Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Esto nos da una gran lección a nosotros, porque lo que vemos aquí es que Habacuc no huye de la crisis. Él más bien se posiciona como el centinela, como el que tiene que vigilar. Se sube en la fortaleza y desde allí, en esa torre, él dice, va a vigilar. Hermanos y hermanas, en tiempos de crisis, la respuesta no es huir, ni es caer en desesperación, sino entrar en una vigilancia espiritual, velar en oración, velar en estudio de la Biblia. Eso es lo que nos toca hacer en momentos de crisis. No entrar en una actividad desesperada. Mire lo que hace él. Dice, voy a ponerme sobre mi guarda. Voy a poner prácticamente mi pie en la fortaleza. Yo no sé qué crisis está usted pasando. No sé si en su iglesia incluso está pasando usted por alguna crisis. Pero afirme el pie. Súbase a la torre, espiritualmente hablando, para vigilar. Vele más en oración. Dependa más de Dios. Calle delante de Él, en el sentido de espere en silencio. Guarde usted la calma y déjele a Dios que Él obre, que Él le indique el camino. Y entonces Habacuc, después que dice eso, escucha a Dios que le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Está bien que te pares firme, está bien que vigiles, pero escribe la visión que te he dado en referencia al instrumento de castigo que voy a levantar, como son los babilonios, que va a llegar aquí y va a destruirles esta ciudad. Escribe eso en tablas, para que todo aquel que corra, todo aquel que corra pueda leer en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que los caracteres
no tenían que ser caracteres así que casi nadie los mira. Y cuando leo caracteres me refiero a las letras. Tenía que ser una tabla donde la profecía, hermanos, pudiera leerla cualquiera que ande ocupado, que ande corriendo, cualquiera que pasa. Ve usted cuando uno va en las calles manejando, en los freeways, los grandes rótulos que colocan las compañías. Esos rótulos, aunque usted vaya a una gran velocidad, usted los mira. Usted ve lo que están anunciando ahí. Entonces Dios le dice que escriba la visión de una manera que todos puedan leerla. Hermanos, ¿por qué? Porque es un mensaje urgente. Y es un mensaje que no debe ser privado, debe ser público. Porque todos aquellos la pueden leer. Hermanos y hermanas, era un mensaje, era una visión concerniente al juicio que ya llegaba por parte de los babilonios. Juicio que Dios estaba permitiendo que viniera sobre la ciudad de Jerusalén, donde el templo iba a quedar destruido, donde iba a agarrar fuego todo aquello. Escribe eso, escríbelo, le dice Dios. Y luego le dice, y aunque la visión tardará, aún por un tiempo, va a llegar, va a llegar. En otras palabras, este juicio tiene su hora. Este juicio tiene un tiempo señalado que está fijado por Dios. No es retraso, porque va a llegar. Claramente dice, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el reloj de Dios las cosas no se tardan. En el reloj de Dios las cosas son puntuales. Llegado el tiempo, las cosas suceden. Hermanos, Dios tiene un tiempo señalado para todo. Él no se retrasa. El calendario divino, hermanos, no miente. Lo profético es seguro. Y el juicio, hermanos y hermanas, cuando llega, no llega atrasado. Llega en el tiempo de Dios. Y Habacuc está oyendo esto. Y dice que Dios le dijo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos y hermanas, el orgulloso es el autosuficiente. El justo vive por fe. Pero esta fe no es una fe emocional, es una fe firme, perseverante. Y así nosotros vemos que Habacuc está ahora recibiendo instrucción en referencia a un juicio que habría de venir, que había que proclamarlo, que había que ponerlo en unas tablas, en caracteres que todos lo vieran. Y hermanos, qué cosa que los adventistas del séptimo día, cuando ellos comenzaron el movimiento, justamente hicieron lo mismo que Dios le instruyó a Habacuc. ¿Qué fue, hermano Ramsés? Lo que hicieron estos adventistas cuando empezaron el movimiento allá por 1844. Si gustas, te lees los dos primeros párrafos, le haces el comentario y tu servidor va a leer el último. Sí, pastor, dice el conflicto de los siglos en la página 389 y 390, dice lo siguiente. Cuando pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, o sea, estamos hablando de la primavera de 1844,
Los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados y como si se hubiese probado que habían estado acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las santas escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. Interesante, hermanos y amigos que nos escuchan. ¿Cómo fue este movimiento millerita? Ustedes saben muy bien, hermanos, que Guillermo Miller, o sea, el Señor levantó a un agricultor, un hombre humilde, un hombre pobre. Lo levantó, hermanos, aquí en la nación norteamericana, levanta a este hombre para que él empezara, o sea, Dios lo levantó, le mostró a este hombre de que estudiara las profecías. Hermano, y este hombre empezó a estudiar las profecías de tal manera que llegó a la conclusión de que Cristo iba a llegar en la primavera de 1844. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Hermano, usted sabe muy bien que hubo un, digamos, vamos a decirlo así, un primer chasco. O sea, el Señor no vino justamente en la primavera de 1844 y ellos empezaron. ¿Qué pasó con los que siguieron fieles en el movimiento millerita? Hermano, como lo dice aquí el conflicto de los siglos, ellos estuvieron, hermanos, escudriñando las escrituras para ver en dónde ellos si es que habían fallado. O sea, ellos nunca dudaron de la palabra de Dios o dijeron, no, la palabra no se cumple o la palabra es una farsa. No, ellos dijeron, en algo nos hemos equivocado y vamos a escudriñar las escrituras, vamos a estudiar de nuevo la profecía, a ver en dónde fue que nosotros nos equivocamos. Pero sin duda Cristo viene. Ellos pensaban que Cristo iba a venir en ese mismo año. Pero ahora fíjense ustedes, hermanos, ¿qué fue lo que les dio a ellos ánimo para continuar escudriñando la palabra de Dios? Justamente estos versículos que nosotros hemos leído, de Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. O sea, como lo estaba diciendo el pastor, ¿verdad? Aunque tardare, como lo dice aquí, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ese movimiento millerita se apoya en estos versículos para decir, no, quiere decir que hay una tardanza. Lo dice la profecía, hay una tardanza de acuerdo a lo que dice el profeta Habacuc. Entonces, por eso fue, hermanos, que ellos siguieron escudriñando y fue cuando Guillermo Miller, reestudiando las escrituras, llegó a la conclusión de que era en el otoño de 1844 cuando Cristo, de acuerdo a lo que decía Miller, iba a venir en esa fecha y hasta puso la fecha 22 de octubre de 1844. Bueno, sigue diciendo el conflicto de los siglos. Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión y que los animaban a esperar pacientemente en la firme creencia de que lo que entonces parecía oscuro a sus inteligencias sería aclarado a su debido tiempo. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Bueno, lo que estábamos diciendo. A través de esta profecía fue que ellos dijeron, no, el Señor sin duda viene, pero cuando Guillermo Miller recalcula en cuanto al tiempo de la profecía, fue cuando llega a la conclusión de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Pero bueno, les voy a dejar para que el pastor lea el tercer párrafo, muy interesante en esta lección del día de hoy. Y aquí, pastor, vamos a ver algo muy interesante, lo que esos carteles proféticos, ¿verdad?, que escribió un tal o que hizo un tal Charles Fitch. Así que, pastor, adelante para que usted siga hablando sobre lo que dice el don profético, muy interesante en relación a esta lección que estamos estudiando. Sí, hermano, definitivamente que
los pioneros adventistas, ellos se basaron en las profecías bíblicas para predicar lo que predicaban, que Cristo vendría. Recuerden que para ellos el juicio final iba a ser en 1844, el 22 de octubre. Y había que hacer lo que Habacuc, Dios le dijo que hiciera. Proclamar ese mensaje al mundo de una manera que todos pudieran darse cuenta. Y utilizaron todos los medios que podían haber en ese tiempo. Por supuesto que en ese tiempo era cuando la imprenta tenía un gran auge. Y ellos dijeron, si Dios le dijo a Habacuc que la visión sobre el juicio que vendría la escribiera en tablas, de manera que corriera el que leyera en ella, y lo que quiere decir con eso es que se lea fluidamente, que los caracteres, las letras sean de tal manera que fácil se pueda leer. Ve que usted a veces hay letras que le cuesta leerlas, pero hay letras que usted lee así como de corrido, porque son bien fáciles de leer, son letras grandes. Es más, usted dice que es una Biblia con letra grande. ¿Por qué? Porque usted quiere correr cuando lee en ellas, es decir, no quiere estar ahí. Entonces dijeron, hagamos lo mismo nosotros, ahora que estamos anunciando que Cristo viene en 1844, el 22 de octubre, y que ese es el juicio, y que ese es el mensaje, el primer ángel, que dice que la hora, el juicio ha llegado. Hagamos algo nosotros que a la gente le despierte, le llame la atención, y esto proclamémoslo de tal manera que todos puedan ver lo que estamos diciendo. Y se le ocurrió a Charles Fitch hacer lo siguiente. Dice el don de profecía. Por el año de 1842, la orden dada en la profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que pueda leer corrientemente. Está, por supuesto, usando otro tipo de versión. Le sugirió eso, dice a Charles Fitch, ese pionero adventista, la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de ese cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, como era un tiempo de demora. Hermanos, nosotros miramos aquí que esto es en referencia, y voy a corregir, no al 22 de octubre, sino a la primavera de 1844, que era cuando ellos primeramente esperaban que Cristo viniera. Ellos consideraron que había que alertar a la gente y no vieron la visión que decía que habría una demora. Entonces vinieron y después pusieron que sería en 1844, el 22 de octubre. Y hermanos, ya conocemos la historia. Jesús no vino, el juicio final no tomó lugar, no vieron que la visión hablaba de que hay una demora. Pero es interesante el espíritu de ellos. El espíritu de ellos, cómo estaban tan emocionados porque Jesús venía, que querían a todo el mundo hacérselo saber. Y Charles Fitch dijo, yo voy a hacer unos carteles. Y en esos carteles yo voy a colocar las bestias de Daniel 7. Ahí voy a colocar capítulo 7 y capítulo 8, porque voy a colocar ahí el cuerno pequeño.
Voy a colocar también allí las profecías del Apocalipsis, las que tienen que ver con la venida del Señor. Voy a hacer el cartel que tenga imágenes, que tenga esas bestias, que tenga esas cifras de los 2300 años, que tenga esas cifras de los 1260 años de Apocalipsis. Voy a buscar que la gente, cuando mire esos carteles, pregunte qué es eso, y les vamos a explicar. Es más, cuando prediquemos, dijo Charles Fitch, convoquemos a la gente a que venga a las reuniones y les explicamos lo que tenemos en esos carteles. Ellos lo hicieron todo tomando en cuenta lo que Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión en tablas, de manera que corra el que lea en ellas, que lo lea fluidamente, que lo entienda, que le sea fácil de leer. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que el elemento de la paciencia en la demora es importante, porque no es en el tiempo que nosotros decimos que el Señor viene, es en el tiempo de Dios. Ahorita muchos están emocionados por el 2031, que Cristo viene en el 2031 y viene en el 2031. Algunos están ya hasta diciendo para cuándo más o menos va a venir. Hermanos, mejor estemos listos para recibirlo si Él viniera esta noche, este día, mañana, esta semana. No hagamos un movimiento, ni una reforma, ni algo en referencia a una fecha. Hagámoslo en referencia a algo inminente que puede ocurrir en el momento que menos lo esperamos. Hermanos, Dios tiene una fecha de cuándo va a venir. Dios tiene ya en su calendario la fecha. Nosotros lo que tenemos que tener es paciencia, pero una paciencia como la de Habacuc, parado en la torre, como centinela, vigilando lo que está pasando, mirando los acontecimientos y viendo cómo encajan en la profecía, pero al mismo tiempo, hermanos, orando y estudiando las escrituras para estar listos, como los pioneros adventistas lo estaban cuando sabían que Cristo vendría, y lamentablemente no vino, porque no entendieron que la misma profecía de Habacuc hablaba de una demora. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros cómo lo que Habacuc experimentó, también lo experimentaron los adventistas, los pioneros adventistas en 1844. Pero ahora traigámoslo a nuestra vida. ¿Cómo está tu entusiasmo por la venida del Señor? ¿Cómo está tu anhelo de querer verte con Jesús? ¿Estás tan animado que estás proclamando por todas partes que Él viene? ¿Estás tú compartiendo el evangelio? ¿Estás tú mostrando también la profecía bíblica que hay en Daniel y en Apocalipsis de la forma que tú quieras, ya sea con imágenes, ya sea con, no sé, presentaciones en PowerPoint, o así con la palabra de Dios, leyéndole la Biblia a otro? Estás tan entusiasmado tú, hermano, hermana, que sabes que viene el Señor y ahora estás compartiendo esta buena nueva. Mira las instrucciones que Dios le dio a Habacuc. Esto que te estoy diciendo, que viene el juicio, es algo para proclamarlo, para predicarlo, para ponerlo al público, para que todo el que lea corra cuando lee, que todos lo miren, que a todos les sea fácil entenderlo. Hermanos, nosotros no debemos perder de vista esa instrucción en estos tiempos, cuando ya las profecías nos dicen
que Cristo está a las puertas. Agarremos el espíritu de los pioneros adventistas que se inspiraron en Habacuc, en la profecía, para, hermanos, preparar al mundo. El juicio ya llegó para nosotros, especialmente para el pueblo de Dios, porque en 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y, hermanos, ese juicio investigador está en este momento en pleno apogeo. Llegará el juicio final, cuando los vientos sean soltados, cuando los 4 vientos de Apocalipsis 7 se suelten y Apocalipsis 16 se cumpla como es el derramamiento de las plagas. Hay que prepararnos, hermanos, para la venida del Señor. Hay que preparar a un pueblo para la venida del Señor. Hay que prepararnos para encontrarnos con nuestro juez en ese juicio que se está llevando a cabo, porque tú no sabes cuándo tu nombre va a ser tomado. Por eso, párate en la torre como Habacuc, como centinela, vigila tu vida. No vigiles la vida de tu hermano, no vigiles la vida del anciano, del pastor, de los líderes. Vigila tu vida y vigila lo que está pasando alrededor, a nivel político, a nivel religioso, y mira que tu redención está cerca. Ese es el mensaje que hay que agarrar ahora de esto que sucedió con Habacuc, que sucedió con los pioneros adventistas. Hermanos y hermanas, tengamos paciencia hasta la venida del Señor, pero no una paciencia así pasiva, sino activa en el sentido de que estamos predicando el evangelio. ¿Qué te parece si oramos ahora y le decimos al Señor que nos ayude para tener esa actitud? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por enseñarnos a través de la profecía bíblica lo que ocurrió con el movimiento adventista en 1844 y lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Otra vez estamos, Señor, en pleno juicio y el juicio final va a venir muy pronto. Y debemos tener la actitud de Habacuc y debemos tener la actitud de los pioneros adventistas de un anhelo de que tú vengas y de que otros también se preparen para recibirte. Si eso representa, Señor, para nosotros inversión en la obra misionera, de talentos, de recursos, de tiempo, de dinero, Señor, que lo hagamos prontamente, porque creemos que tú vienes pronto y nosotros queremos irnos contigo y queremos que otros también se vayan junto contigo. Así que, Padre, te rogamos que el espíritu misionero de los pioneros adventistas lo tengamos nosotros también y te rogamos que nos lo des. Y Padre, sabiendo que tú tienes la hora de cuándo vas a venir, solo ayúdanos a estar preparados como verdaderos centinelas vigilando nuestra vida y estando despiertos, orando y estudiando tu palabra. Te rogamos que así sea nuestra preparación todos los días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado